¿Alguna vez te has sentado en la cocina, en una mañana tranquila, mirando un vaso de agua sobre la mesa y te has preguntado, ¿de verdad esto importa tanto como dicen? Un vaso de agua, sin color, sin sabor, tan simple que casi nadie le presta atención. Pero hoy estoy aquí para decirte algo muy importante. Puede que ese vaso de agua sea precisamente lo que está activando o bloqueando la energía vital dentro de ti, esa que creías haber perdido. Soy la doctora Carmen Morales. Llevo más de 30 años atendiendo a hombres mayores de 60 en mi consulta de andrología en Valencia. Hombres que llegan con una mirada dudosa, una sonrisa a medias y una preocupación silenciosa que cuesta poner en palabras. No siempre se trata de una enfermedad. No siempre es cuestión de testosterona. A veces es solo una sensación difusa. Siento que ya no soy el de antes. Y lo que me sigue sorprendiendo, incluso después de tantos años, es que a veces la solución no está en una receta, ni en un análisis de laboratorio, ni en una máquina moderna. A veces está en lo más simple y cotidiano, en cómo bebes agua cada día. Sé que puede sonar extraño, lo entiendo. Muchos pacientes se ríen cuando me oyen decir esto. ¿Una uróloga hablando de agua? Pero después de haber visto cómo tantos hombres recuperan su confianza, su energía y hasta su virilidad, simplemente cambiando su forma de hidratarse, no puedo quedarme callada. Recuerdo a un paciente que me preguntó, ¿de verdad, doctora, solo con beber agua ya mejora eso? Y yo le sonreí con sinceridad y le respondí, no se trata solo del agua, se trata de cómo empiezas a cuidar tu cuerpo, desde lo más pequeño. Hoy no te voy a hablar con tecnicismos médicos ni con explicaciones complicadas. No es una clase, es solo una charla entre tú y yo. Entre tú y yo. Como si estuviéramos en la consulta, con una taza de té y una verdad que merece ser dicha. Porque si alguna vez has suspirado sintiendo que ya no eres tan fuerte como antes, si alguna vez callaste para no preocupar a tu pareja, si alguna vez te miraste al espejo preguntándote, ¿será esto la vejez? Entonces quiero que sepas algo, no estás solo. Y lo más importante, tu cuerpo no está roto, no ha perdido su capacidad. Simplemente está esperando las condiciones adecuadas. Y el agua es una de esas condiciones. Dame unos minutos. Voy a llevarte paso a paso, por cosas que quizás ningún médico te ha contado antes, pero que podrían ser la llave para despertar de nuevo tu vitalidad. Y si estás listo, empecemos ese camino, con ese vaso de agua que parece tan simple, pero no lo es. Empecemos por la base fisiológica más simple. La erección no es posible sin una buena circulación de sangre. Lo has oído 1000 veces, ¿verdad? Pero muy pocos entienden lo que eso significa de verdad. Sin suficiente sangre no hay erección. Y no hablo solo del corazón o las arterias. Hablo de la sangre misma. ¿Y su ingrediente esencial? El agua. ¿Sabías que más del 90% del plasma sanguíneo es agua? Cuando lo explico en consulta, muchos se sorprenden. Piensan que la sangre es algo espeso, fuerte, masculino, y no imaginan que esté tan ligada al agua, esa a la que casi nadie da importancia. Pero justamente por eso, cuando te deshidratas, aunque sea un poco, tu sangre se vuelve más densa, más espesa, más lenta. Es como intentar hacer fluir un líquido espeso por una tubería estrecha. No va a moverse con facilidad. Y cuando la sangre no fluye con la presión y velocidad necesarias hacia el pene, es muy difícil lograr una erección firme y aún más difícil mantenerla. Muchos hombres, al llegar a mi consulta, me dicen con un suspiro, «Doctora, aún tengo deseo, pero el cuerpo ya no responde». Y en muchísimos casos, antes incluso de hablar de testosterona o medicamentos, solo hago una pregunta. ¿Cuánta agua natural bebes al día? Esa pregunta suele provocar una sonrisa incómoda. Luego me dicen algo como, tomo café en la mañana, quizá un refresco al almuerzo, pero agua, se me olvida. Y es ahí donde empieza la conversación. No porque no les importe, sino porque nadie les ha contado que la erección también puede empezar con un simple vaso de agua. En un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid con casi 500 hombres mayores de 60 años, se demostró que una deshidratación leve,
alrededor del 2% del peso corporal, reduce en promedio un 14% el flujo sanguíneo, especialmente en zonas sensibles como los órganos genitales. Puede parecer poco, pero es suficiente para notar una gran diferencia en momentos importantes. Y lo peor es que con los años el cuerpo deja de avisar con la sed como antes. Es decir, cuando tienes sed ya es tarde, tu sangre ya está más espesa, la circulación ya se ha ralentizado y los órganos que más necesitan sangre, como el pene, ya están pidiendo ayuda sin que tú lo sepas. Recuerdo bien el caso del señor Francisco, de 69 años, jubilado de Castellón. Vino a consulta porque sentía que ya no podía controlar su respuesta sexual. Me dijo: «Doctora, cada vez todo es más débil y no sé por qué. Lo revisamos. Presión normal, sin medicación que afectara. Pero en su rutina diaria no bebía agua. Solo tomaba té negro, una copa de vino por la noche y nunca sentía sed. Le pedí que hiciera una sola cosa. Cada mañana, antes del café, que bebiera un vaso de agua tibia, sentado en calma. Y luego que repartiera 3 o 4 vasos más durante el día. No mucho, solo de forma constante y sin agua helada. 3 semanas después, volvió. Esta vez con una sonrisa tranquila. Y me dijo solo una frase: «Mi cuerpo ha empezado a obedecerme de nuevo». ¿Ves? El agua no solo refresca ni quita la sed. Es el combustible de la circulación sanguínea, el pilar sobre el que se construyen todas las reacciones fisiológicas del cuerpo. Y la erección, que muchos consideran un tema delicado, en realidad es el reflejo más claro del estado de tu circulación. Por eso, si alguna vez has sentido que tu cuerpo ya no responde como antes, no te apresures a culpar a la edad. Primero, hazte esta pregunta tan simple: ¿le estoy dando a mi cuerpo el agua que necesita para que mi sangre funcione bien? Y si no tienes una respuesta clara, tal vez lo que necesitas ahora no es un medicamento, sino simplemente un vaso de agua, bebido de la forma correcta, en el momento adecuado. Ya hemos hablado del papel fundamental del agua en la circulación. Pero hay algo más, algo silencioso, que ocurre cuando el cuerpo está deshidratado. Algo que nadie suele advertirte: la disminución de la testosterona. No porque tu cuerpo ya no la produzca, sino porque ha decidido ponerla en pausa creyendo que estás en peligro. Suena increíble, ¿verdad? Pero así funciona el cuerpo humano, especialmente después de los 60. Quiero que imagines tu cuerpo como un sistema inteligente que siempre analiza el entorno y toma decisiones para sobrevivir. Cuando no le das suficiente agua, aunque sea una deshidratación leve, el cuerpo interpreta que estás en escasez, como si estuvieras en medio del desierto o con fiebre alta, y entonces activa el modo supervivencia. ¿Y qué hace en ese modo? Reserva la energía para lo más vital: el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones, mientras que funciones no esenciales en lo inmediato, como el deseo sexual, la producción de esperma o la síntesis de testosterona, son temporalmente suspendidas. No es que tu cuerpo haya perdido la capacidad, simplemente está economizando. Esto explica por qué tantos hombres me dicen: «Doctora, no estoy enfermo, pero siento que ya no soy yo». Esa sensación de desgana, de vacío o de no reconocerse a uno mismo no siempre es una señal de enfermedad. A veces es solo un susurro del cuerpo diciendo: «Tengo sed». Recuerdo perfectamente a un paciente de León. Se llama Salvador. Tenía 72 años. No vino por un dolor físico, sino por algo más sutil. Me dijo: «Doctora, no tengo nada grave, pero por las mañanas ya no tengo ganas de empezar el día. Me siento lejos de mí mismo». Conversamos mucho. No había signos de depresión. No tomaba medicamentos que afectaran las hormonas. Comía bien, caminaba cada día, dormía sin dificultad. Pero había algo llamativo: casi no bebía agua. Solo infusiones y un poco de vino por la noche. Le propuse medir su testosterona. Los niveles no eran alarmantes, pero sí estaban por debajo del equilibrio ideal. Y eso bastaba para explicar ese apagamiento que sentía por dentro. No le receté nada. Solo le dije: «Salvador, piense en el agua como una medicina silenciosa, pero poderosa. Cada mañana, un vaso de agua tibia antes de cualquier otra cosa. Durante el día, unos sorbos repartidos. Y si puede, reduzca el vino por la noche, solo por 4 semanas». 4 semanas después, volvió.
Su mirada era otra. No dijo mucho, solo sonrió y me contó que por las mañanas había empezado a silbar otra vez. Su esposa, con ternura, comentó: «Parece que ha vuelto el de antes». Y es que, a veces, el regreso de un hombre no requiere terapias complejas, solo necesita que las condiciones internas se reactiven. Y la primera condición, tan simple como vital, es el agua. Y eso no es todo. ¿Recuerdas la hormona cortisol? Esa que se asocia con el estrés. Cuando estás deshidratado, el cortisol tiende a elevarse, porque el cuerpo interpreta esa falta de agua como una amenaza. Y aquí está el problema. El cortisol y la testosterona no se llevan bien. Cuando uno sube, el otro cae, como un balancín que nunca se equilibra. Si el cortisol sube, la testosterona baja. Y si el estrés persiste en silencio, es muy difícil que las hormonas masculinas se regulen. ¿Ves lo curioso? La deshidratación, eso que parece tan mínimo, puede alterar tu equilibrio hormonal día tras día si no lo atiendes. Un estudio de la Universidad de Navarra descubrió que en hombres mayores de 60 años, la deshidratación crónica puede alterar el eje hormonal hipotálamo-hipófisis-testículo, afectando directamente la producción de testosterona. Suena complejo, lo sé, pero puedes entenderlo así. Si tu cuerpo vive en sequía constante, aprende a funcionar sin testosterona plena. Lo asume como un nuevo estado normal. Pero aquí viene lo esperanzador. Ese estado se puede revertir. Cuando empiezas a hidratarte con constancia, sin prisas, sin extremos, el cuerpo empieza a confiar de nuevo. Siente que ya no necesita ahorrar ni restringir. Y poco a poco, la producción natural de testosterona vuelve a activarse, sin necesidad de hormonas externas. Por eso siempre les digo a mis pacientes, antes de pensar en inyecciones, démosle una oportunidad al cuerpo de hacer su propio trabajo. Porque tu cuerpo nunca ha renunciado a ti. Solo está esperando que le escuches. Y a veces, lo único que necesita es agua. Ahora ya hemos visto cómo la falta de agua afecta a las hormonas masculinas. Es una realidad que merece reflexión, pero sería un error no contarte algo que veo muy a menudo en la consulta. Muchos hombres me dicen con entusiasmo: «Doctora, ya he empezado a beber más agua», pero luego se sorprenden porque no notan mejoría. Y ahí es donde yo les hago otra pregunta. ¿Y cómo bebes el agua? Porque beber más no siempre significa beber bien. La forma en que lo haces importa tanto como la cantidad. El cuerpo, sobre todo después de los 60, ya no absorbe con la rapidez de la juventud. Necesita cuidado y comprensión. Recuerdo bien al señor Alberto, de 68 años, que vive en las afueras de Barcelona. Era un hombre disciplinado. Después de ver un programa de televisión sobre la importancia del agua, comenzó a beber exactamente 2 litros al día, sin fallar ni un vaso. Pero 3 meses después, seguía sintiéndose cansado, con la mente apagada y sin mejoras en su vida íntima. Durante la consulta le pregunté: «Señor Alberto, ¿cómo reparte el agua durante el día?». Y me respondió: «Normalmente, después del desayuno me tomo un buen vaso de golpe. Al mediodía, otro igual. Por la tarde me esfuerzo por llegar a la cantidad. Siempre vasos grandes, de una sola vez, porque si no, se me olvida». Ahí estaba el problema, y es un error muy común. Beber demasiada agua de una sola vez y demasiado rápido. Imagínese una esponja seca y endurecida. Si le echamos un cubo entero de agua encima, ¿qué pasa? El agua se derrama, no penetra de inmediato, se desperdicia. Pues lo mismo ocurre con el cuerpo. Cuando bebemos una gran cantidad en poco tiempo, gran parte se elimina antes de que las células puedan absorberla. Los riñones trabajan en exceso. Y paradójicamente, puedes seguir deshidratado a nivel celular, aunque hayas bebido mucho. Y hay algo más, algo que casi nadie tiene en cuenta: la temperatura del agua. Aquí en España estamos acostumbrados a beber agua fría, incluso con hielo, sobre todo en los veranos calurosos. Pero a cierta edad, eso se convierte en un obstáculo. Cuando el agua fría entra en el cuerpo, provoca una ligera vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos se contraen temporalmente. Eso ralentiza la absorción del agua y puede alterar la digestión, especialmente si se toma justo después de comer. Una vez aconsejé a otro paciente, don Carlos, de Toledo, que cambiara el agua fría de la mañana por agua templada. Al principio no me creyó, pero una semana después volvió y me dijo: «Doctora, ya no me siento hinchado por las mañanas. El cuerpo está mucho más cómodo».
un pequeño cambio, pero hecho de la forma correcta. Y luego está otro error común, que parece inofensivo, pero ocurre con frecuencia. Beber agua mientras estás de pie, caminando o haciendo otras cosas. Puede sonar extraño, ¿verdad? El agua es agua, ¿no? Da igual cómo la tomemos. Pero el cuerpo humano está diseñado para funcionar mejor en estado de reposo, sobre todo cuando se trata de la digestión y la absorción. Cuando te sientas, te relajas y prestas atención a lo que haces, se activa el sistema nervioso parasimpático, el que llamamos de descanso y digestión. En ese estado, el cuerpo absorbe el agua mucho más eficientemente que si estás bebiendo de pie, con prisa o distraído. Sé que puede parecer demasiado, pero tras décadas de trabajar con hombres mayores, he aprendido que los grandes cambios suelen comenzar en las cosas pequeñas, en lo que siempre hemos dado por hecho. Y por último, hay un comportamiento muy común en nuestra sociedad moderna: la dependencia de la cafeína y la sustitución del agua por café, té negro o bebidas azucaradas. Muchos creen que agua es agua, que cualquier líquido hidrata, pero no es así. La cafeína es un diurético suave, lo que significa que hace que el cuerpo elimine más agua de la que retiene. Y si tomas café por la tarde, sin reponer con suficiente agua natural, puedes terminar en un estado de deshidratación prolongada, sin darte cuenta. Así que, si alguna vez pensaste que estabas bebiendo suficiente agua, pero aún así sentías que tu cuerpo iba lento, te invito a revisar no solo cuánto bebes, sino cómo lo haces. ¿Bebes muy rápido, solo por cumplir? ¿Tomas agua muy fría solo por costumbre, aunque el cuerpo no la reciba bien? ¿Sueles beber mientras caminas o haces otras cosas sin prestar atención? Si te reconoces en alguna de estas costumbres, no te sientas culpable. No lo digo para criticar, sino para ayudarte a comprender. Lo hago para que entiendas que tu cuerpo está tratando de hablarte en silencio, y este puede ser el momento de empezar a escucharlo. ¿Cómo? Con el gesto más sencillo: un sorbo de agua, en el momento justo, de la forma correcta y con respeto. Hasta aquí, quizás ya has empezado a prestar más atención a cómo bebes. Tal vez ya cambiaste el agua fría por tibia o empezaste a beber más despacio, sentado. Y eso ya es un excelente comienzo. Pero aún queda algo importante que quiero compartir contigo. Algo que repito con frecuencia a mis pacientes mayores: beber agua de forma correcta no siempre es suficiente. Hay hábitos diarios que parecen inofensivos, pero que van robando el agua de tu cuerpo poco a poco. Y eso puede apagar todos los beneficios de lo que ya estás haciendo. Es como regar tu jardín cada mañana, pero con una fuga en el suelo que no ves. Recuerdo perfectamente a don Jaime, 74 años, de Salamanca. Había sido empleado de banca. Un hombre metódico, sereno. Vino a verme después de haber aplicado al pie de la letra todas las pautas. Bebía suficiente, bebía bien, agua templada, sentado, sin distracciones. Todo correcto. Pero cuando le pregunté, ¿siente que su cuerpo ya ha empezado a responder? Dudó un momento y luego me dijo: siento un pequeño cambio, pero la verdad no es lo que esperaba. Ahí fue cuando empezamos a revisar su rutina diaria, paso a paso. Y poco a poco descubrimos pequeños detalles que estaban saboteando sus esfuerzos. Para empezar, su día comenzaba con un café expreso bien cargado, un ritual que adoraba. Después de almorzar, otro café más. Y por la noche, una copa de vino tinto con su esposa. Suena muy a la española, muy cotidiano. Pero tanto la cafeína como el alcohol son diuréticos, y eso significa que hacen que el cuerpo pierda agua más rápido. Además, eliminan minerales clave como el magnesio y el potasio, fundamentales para la salud cardiovascular y la contracción muscular, incluyendo los músculos lisos del pene. ¿Lo ves? Un día que parece perfectamente normal, café por la mañana, vino por la noche, puede hacerte perder más agua de lo que imaginas. Y cuando finalmente bebes agua, ya solo estás persiguiendo la pérdida, sin lograr alcanzarla del todo. Le pregunté al señor Jaime, ¿alguna vez pensó que ese café matutino tan familiar podría estar retrasando su capacidad de erección? Se quedó en silencio y luego asintió suavemente. Eso no significa que tengas que renunciar por completo a lo que disfrutas, pero si comprendes el impacto fisiológico que ciertas costumbres pueden tener, puedes reorganizar los momentos del día para que sean más favorables. Por ejemplo, beber agua antes de tomar café o limitar la copa de vino a la tarde, en lugar de justo antes de dormir. Y hay algo más.
algo que pocos consideran: el momento del día en que bebes agua. Tuve otro paciente, don Pedro, de 67 años, exprofesor de educación física. Él tenía la costumbre de beber un gran vaso de agua justo después de tomar frutas de postre, especialmente naranja o sandía. Suena saludable, ¿verdad? Las frutas tienen agua y beber más parece bueno para la digestión. Pero la realidad es más compleja. Cuando comes frutas con alto contenido de agua, el estómago ya ha comenzado a digerir con la ayuda de enzimas naturales. Si en ese momento añades una gran cantidad de agua, esas enzimas se diluyen, el proceso digestivo se enlentece, aparece la hinchazón y, lo más importante, esa agua no llega donde debería. Simplemente se va. Le recomendé a don Pedro cambiar un poco: beber agua antes de comer fruta o esperar entre 20 y 30 minutos después del postre. 2 semanas después, me llamó por teléfono y me dijo solo una frase: doctora, ahora siento que mi cuerpo colabora conmigo. Y es que pasa algo similar con otra costumbre inesperada: beber demasiada agua en poco tiempo, pensando que así uno recupera lo perdido. Un paciente mío una vez bebió casi 1 litro de agua en menos de 1 hora porque pensó que estaba deshidratado. El resultado: mareos, muchas ganas de orinar, sensación de fatiga. ¿Por qué? Porque beber excesivamente en poco tiempo puede arrastrar electrolitos importantes, como el sodio y el potasio, lo que desbalancea el cuerpo y genera agotamiento. No se trata de beber mucho, se trata de beber a intervalos, en cantidades razonables, de manera constante. Como regar una planta gota a gota, no echarle todo un cubo de agua de golpe. Sé que todo esto puede hacerte pensar: ¿y ahora resulta que hasta beber agua es complicado? Pero número, no es para que te agobies, sino para que sepas que tienes el poder de ajustar tus hábitos. Solo hace falta un poco de conciencia. Es como cuidar un jardín en el patio. No hace falta estar regando todo el día. Solo hay que observar el sol, la tierra, el momento. Tu cuerpo es como ese jardín. Si le das lo justo, en el momento justo, florece sin esfuerzo. Y si en algún momento pensaste: estoy haciendo todo bien, pero no obtengo resultados, quizás hay un detalle pequeño que te está frenando. Pero al darte cuenta, hacer un ajuste suave y tener paciencia, todo lo que ya has hecho comenzará a dar frutos. Hasta aquí, hemos recorrido juntos muchos aspectos que parecían pequeños: cómo bebes agua, cuándo la bebes y qué hábitos podrían estar saboteando tus esfuerzos. Pero tal vez aún te preguntes: ¿todo esto tiene realmente respaldo científico? ¿O es solo la percepción de una doctora con muchos años en consulta? Es una buena pregunta. Y quiero que sepas que no soy solo yo. La ciencia también lo está demostrando con claridad. Hidratarse de forma adecuada influye profundamente en la salud sexual masculina, especialmente después de los 60 años. Hablemos primero de la sangre. Ya dijimos antes que una buena circulación es clave para lograr una erección. Eso es fisiología básica. ¿Sabías que con solo perder un 1% o 2% de agua en tu cuerpo, tu sangre ya se espesa y le cuesta fluir? ¿Y la circulación se vuelve más pesada? En el Instituto Nacional del Corazón en España, un estudio del año 2021 midió parámetros hemodinámicos en hombres mayores en estado de leve deshidratación. ¿El resultado? Solo 6 horas sin suficiente agua, y el flujo en los capilares pélvicos bajó un 12%. Y eso afecta directamente a la erección, no por enfermedad, sino por pura mecánica del cuerpo. Y eso es solo una parte del panorama. Cuando te hidratas de forma constante y correcta, tu sangre se vuelve más fluida, circula mejor y lleva oxígeno, hormonas y neurotransmisores donde realmente hacen falta. En momentos de intimidad, eso puede marcar la diferencia entre sentirse seguro o frustrado. Recuerdo a un paciente reciente, don Ricardo, de 70 años, de Segovia. Vino a verme no por una enfermedad específica, sino por una sensación de desconexión que llevaba meses. Me dijo que la cercanía con su esposa había quedado atrás. No porque él no quisiera, sino porque el cuerpo ya no respondía. Le hice las preguntas de rutina. No tenía problemas cardíacos, no era diabético, la tensión estaba bien, el sueño, más o menos. Pero al preguntarle por su hidratación, simplemente encogió los hombros. Para serle sincero, doctora, solo bebo cuando tengo la boca seca. Un vaso al mediodía.
otro pequeño en la cena. No hicimos nada complicado. Solo le propuse un cambio simple. Repartir el agua a lo largo del día, empezar desde que se despierta, tomar vasos pequeños, agua templada o a temperatura ambiente. 6 semanas después, volvió con otra mirada, más viva. Y lo primero que me dijo fue: no pensé que eso volvería. Pero mi esposa me dijo: mi marido ha regresado. La historia de Ricardo no es una excepción. He visto lo mismo en decenas, en cientos de hombres. Y lo más bonito es que ahora la ciencia empieza a confirmar lo que por años hemos sentido en carne propia, en la consulta, en la mirada de los pacientes. Otro estudio, publicado en The Journal of Sexual Medicine en 2020, siguió a casi 800 hombres entre 60 y 75 años en Europa. Descubrieron que aquellos que bebían menos de 1 litro de agua al día tenían un 35% más de probabilidad de disfunción eréctil que los que bebían entre 1,5 y 2 litros, en igualdad de condiciones de salud. La razón: según el equipo investigador, la deshidratación reduce la actividad de la enzima NOS, óxido nítrico sintasa, que es la responsable de producir óxido nítrico, una molécula fundamental que permite que los vasos sanguíneos se dilaten y mantengan el flujo sanguíneo en el pene. Si no hay suficiente óxido nítrico, los vasos no se abren lo necesario y el flujo sanguíneo no alcanza la presión que se necesita. ¿Lo ves? Todo está conectado. El agua, la sangre, las hormonas, los vasos y hasta los reflejos sexuales. Incluso el cerebro no está fuera de esta cadena de conexión. Cuando hay deshidratación, las neuronas pierden sensibilidad en la transmisión, lo que hace que te olvides más fácilmente, que pierdas concentración, que reacciones con más lentitud. Y todo eso influye directamente en tu confianza durante los momentos íntimos. Y si tu confianza cae, tu rendimiento sexual también. No es solo cuestión del cuerpo, también es del alma. Un informe de la Universidad Complutense de Madrid en 2019 demostró que una deshidratación leve aumenta significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esto altera el equilibrio del sistema nervioso autónomo y hace que muchos hombres se sientan más ansiosos en situaciones de intimidad. Yo suelo decirles a mis pacientes: cuando tu cuerpo ya no recuerda cómo activarse, no corras a buscar pastillas. Pregúntate primero: ¿le he dado las condiciones necesarias? Y una de esas condiciones, como estás viendo, es tan simple que muchos la pasan por alto: el agua. No es un lujo. No necesitas receta médica. No tienes que ir a una consulta. Solo es un cambio de hábito. Pequeño, sí, pero constante. Entiendo que a nuestra edad ya no perseguimos promesas fáciles. Lo que buscamos es eficacia real, respaldada por la ciencia. Y si hoy sientes que algo dentro de ti lleva demasiado tiempo dormido, quiero que sepas que muchas partes de ti siguen vivas. Solo necesitan ser despertadas de la manera correcta. Un vaso de agua en el momento justo. Una respiración lenta. Una decisión amable cada día. Eso no es magia. Es simplemente cómo funciona el cuerpo cuando lo tratamos bien. Y tu cuerpo, a los 60, 70 o incluso 80 años, todavía puede responder. Solo necesita que le des una oportunidad. Hay algo que siempre comparto con los hombres mayores de 60 años. Al principio puede sonar un poco tajante, pero lo digo con cariño. A partir de esta etapa, tu cuerpo ya no te perdona como antes. Cuando éramos jóvenes, podíamos saltarnos una comida, trasnochar, beber alcohol fuerte, pasarnos todo el día sin agua, y al día siguiente seguíamos trabajando, haciendo ejercicio, teniendo relaciones. Pero al cruzar los 60, lo que antes el cuerpo perdonaba, ahora empieza a recordártelo. Y lo más difícil es que no aparece con un dolor claro, sino con sensaciones muy sutiles. Te das cuenta de que ya no eres tan ágil, que te cuesta concentrarte, que las tardes se sienten más pesadas. Y cuando hablamos de sexualidad, muchos hombres me dicen con un suspiro: reacciono más lento. No es que haya desaparecido, pero ya no es como antes. Recuerdo a don José, jubilado en Zaragoza, 67 años, electricista de toda la vida. No vino a mi consulta por una enfermedad, vino porque quería recuperar el ritmo de su vida. Me contó que últimamente todo parecía estar en volumen bajo. La energía, las emociones, el deseo, incluso las ganas de estar cerca de su esposa.
y me dijo algo que no he olvidado desde entonces. Doctora, siento como si alguien hubiera bajado el volumen de mi vida. Una imagen simple, triste, pero muy verdadera. Y también muy familiar para mí. Revisamos sus hábitos. No fumaba. No tenía enfermedades crónicas. Comía con regularidad. Caminaba todos los días. Pero había un detalle claro. La cantidad de agua que tomaba había disminuido con los años. Y él ni siquiera lo había notado. Café por la mañana. Una cerveza cuando salía con amigos. Y ya no sentía sed. Le expliqué. Después de los 60, la sensación de sed se vuelve menos sensible. No es que uno olvide beber, es que el cuerpo ya no pide con la misma claridad. Y lo más paradójico es que, después de los 60, el cuerpo necesita más agua que nunca porque la capacidad de autorregularse, el equilibrio interno, se debilita. Órganos como el hígado, los riñones, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso empiezan a ralentizarse si no reciben el cuidado adecuado. Y como ya lo vimos, el agua es el vehículo de todos los procesos vitales. El problema es que este deterioro es silencioso, no duele, no cansa de golpe, pero día tras día uno va desacelerando y muchos lo aceptan como parte natural de envejecer. Pero no siempre tiene que ser así. Le propuse a don José un cambio sencillo. Cada mañana, al despertar, beber un vaso de agua tibia, sentado, sin apuro. Durante el día, llevar consigo una botellita, beber pequeños sorbos distribuidos. Evitar beber 1 hora antes de dormir para no tener que levantarse por la noche. No hace falta más cantidad, solo constancia y un poco de atención. 3 semanas después volvió. Caminaba más ligero y me dijo, «Ya no me da sueño a mediodía», y mi esposa dice que me estoy riendo más. No creo que el agua sea mágica, pero sí sé que tiene un poder que muchos olvidamos. Pero sí creo que, cuando el cuerpo vuelve a sentirse respetado, con gestos tan simples como hidratarse, poco a poco empieza a responder. A los 60, tu cuerpo es como un violín antiguo. Ya no soporta que lo aprieten con fuerza. Pero si sabes afinarlo con paciencia, hidratar la madera, limpiarlo cada día, la música aún puede sonar tan hermosa como antes. Y el agua, aunque la hayas bebido toda la vida, si no fue de la manera correcta, tu cuerpo aún no la ha recibido como alimento verdadero. Cuando te falta agua, incluso un 1 a 2%, la sangre se espesa, el corazón trabaja más, las hormonas viajan más lento, y especialmente la testosterona, esa llama silenciosa de la virilidad, comienza a apagarse. En el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, un estudio de 2022 reveló que los hombres entre 60 y 75 años que ingerían menos de 1 litro de agua al día presentaban mayores tasas de insomnio y disfunción sexual, incluso cuando no tenían enfermedades cardíacas o diabetes. ¿La conclusión? La deshidratación crónica leve es suficiente para deteriorar la salud sexual masculina. Y lo más importante que quiero dejarte en esta parte es esto. Después de los 60, tu cuerpo necesita suavidad, necesita regularidad, y necesita que lo cuides como a un compañero de vida de muchos años. A esta edad ya no hay espacio para seguir acumulando esos pequeños descuidos que parecen inofensivos, como saltarse el desayuno por un café fuerte, olvidar beber hasta tener sed o tomar agua helada justo al terminar de comer. No te pido perfección de un día para otro, pero si sientes que, como decía don José, alguien ha bajado el volumen de tu vida, quizá ha llegado el momento de escuchar a tu cuerpo y devolverle esas cosas sencillas que siempre ha necesitado. Agua, un ritmo pausado y atención consciente. Nunca es tarde para volver a escucharte. Y a veces, el inicio del cambio está justo en aquello que siempre dimos por hecho. A estas alturas, quizá estés pensando, vale, ya entendí que beber agua correctamente es importante. Pero, ¿cómo puedo convertir eso en un hábito sencillo que pueda mantener cada día? Me alegra que te hagas esa pregunta, porque son precisamente esas preguntas, realistas, prácticas, las que generan cambios duraderos. ¿Y sabes qué he descubierto tras acompañar durante años a tantos hombres mayores? Que no todos necesitan consejos complicados. No hace falta memorizar cifras ni medir mililitros. Solo necesitan un nuevo ritmo de vida, suave, natural y una rutina sencilla, fácil de recordar y de seguir, que el cuerpo pueda aceptar y acompañar.
A eso le llamo la rutina de las 5 anclas de hidratación. 5 momentos clave del día, en los que, si sabes cuidar de tu cuerpo, todo empieza a cambiar. Déjame acompañarte por cada uno de esos momentos. Sin prisas, sin complicaciones, pero con todo el sentido del mundo. 1. Al despertar. Un vaso de agua tibia, con el cuerpo aún en calma. Ese instante en que abres los ojos es cuando tu cuerpo está más sediento tras 7 u 8 horas sin beber nada. Pero en lugar de levantarte de golpe o correr a por el café, quédate unos segundos sentado en la cama y toma un vaso de agua tibia preparado desde la noche anterior. No hace falta beberlo rápido, solo sentirlo. Suele decir a mis pacientes, ese vaso de la mañana es como un saludo amable al hígado, los riñones y el sistema nervioso. 2. A media mañana, el segundo vaso para mantener la claridad mental. En lugar de esperar al mediodía, bebe otro vaso entre 90 y 120 minutos después del primero. Aquí puedes añadir una pizca de sal marina natural o unas gotas de limón fresco para mantener minerales y ayudar a la circulación sin lavar en exceso el organismo. Y si eres de los que toman café por la mañana, toma este vaso de agua antes del café. Es como preparar el terreno antes de ingerir algo diurético como la cafeína. 3. Antes de comer. Un vaso pequeño para preparar la digestión. Muchas personas beben agua durante la comida, pero después de los 60, el estómago digiere más lentamente. Si bebes agua 15 o 20 minutos antes de comer, estarás ayudando a tu sistema digestivo a funcionar mejor, especialmente con comidas ricas y sabrosas como las del estilo mediterráneo. No hace falta mucha cantidad, con un vasito mientras preparas la mesa es suficiente. 4. Por la tarde, un vaso reparador tras la actividad o el calor. Sé que la tarde es ese momento en que muchos sienten un bajón, tras una mañana activa, por el calor o simplemente por el ritmo biológico. Aquí es donde un vaso de agua templada puede calmar el sistema nervioso, regular la temperatura corporal y devolver la energía. Si tienes costumbre de tomar café por la tarde, plantéate sustituirlo por agua con limón suave o agua de coco natural para evitar deshidratarte aún más por la cafeína. 5. Al inicio de la noche, el último vaso, al menos una hora antes de dormir. Este momento es crucial. Muchos de mis pacientes sufren despertares nocturnos por ganas de orinar, interrumpiendo su descanso. Y en la mayoría de casos, la causa es beber agua demasiado cerca de la hora de acostarse. Mi recomendación, si te vas a dormir a las 22:30, toma tu último vaso de agua a las 20:30. Con eso, el cuerpo lo absorbe bien y no te despierta por la noche. Y si quieres mejorar aún más, añade una pizca de sal marina fina para retener mejor el agua en sangre sin causar hinchazón. Recuerdo bien a Arturo, de 66 años, que fue cocinero muchos años en un restaurante pequeño de Córdoba. Me decía que sentía su energía fragmentada, sobre todo por las tardes y noches. Tras seguir esta rutina de hidratación durante 3 semanas, volvió a consulta y me dijo, «Doctora, ya no siento que mi cuerpo está por partes. Es como si estuviera volviendo a ser uno solo. ¿Ves? El cambio no está en cuánta agua tomas, sino en cómo, cuándo y con qué constancia lo haces. El cuerpo pasados los 60 es muy sensible a los desequilibrios, pero también profundamente agradecido cuando lo cuidamos con pequeños gestos deliberados. Y desde hoy, tú puedes empezar. No necesitas hacerlo todo de golpe. Solo elige uno de estos 5 momentos y pruébalo. Luego, semana a semana, añade un paso más. Tu cuerpo responderá. No con magia, sino con esa vitalidad que creías perdida. Hemos compartido un trayecto breve, pero suficiente para llegar a algo esencial. Tu cuerpo sigue aquí. No se ha perdido. Tampoco está roto. Solo ha estado esperando que lo escuches de nuevo, con más suavidad y respeto. Cada vaso que bebes por la mañana, cada respiración consciente al empezar el día, cada pequeño ajuste en tu ritmo diario, es una señal de que aún puedes renacer. No te prometo que el agua cure todo, pero después de más de 30 años al lado de hombres mayores, sí puedo asegurarte algo. Los que deciden volver a lo más básico, como el agua, son siempre los primeros en reencontrarse consigo mismos. Y si alguna vez pensaste que tu tiempo ya quedó atrás, hoy quiero recordarte que aún estás a tiempo de darle una nueva oportunidad a tu cuerpo. No para volver a los 30, sino para vivir plenamente los 60 o 70,
con lucidez, decisión y confianza. Ya has escuchado mucho en este video, y quizá aún tienes dudas. Eso es normal. Pero si hay una sola cosa que quieras intentar, solo una, que sea ese vaso de agua al despertar. Despacio, con presencia. Y deja que tu cuerpo te conteste 1 semana, 2, 3 semanas después, porque tú nunca perdiste tu fuerza. Solo estaba esperando a que la despiertes con un gesto amable. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así podremos seguir compartiendo, paso a paso, caminos hacia un cuerpo más vital, una vida más activa y una madurez serena, plena y con propósito. Soy la doctora Carmen Morales y aquí estaré, cada semana, cada palabra, para escucharte y acompañarte. Nos vemos en el próximo video.